Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión de álgebra. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas del capítulo de inecuaciones, en este caso del capítulo número 11, inecuaciones parte 1. Bien. Empezando por el ejercicio número 1, nos encontramos con que nos dan un intervalo para la variable x y nos piden que calculemos el intervalo de variación o intervalo simplemente, pero de otra expresión más compleja, que justamente incluye a esta variable x. Bien, este ejercicio lo vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a utilizar el intervalo inicial que me dan para poder construir la expresión que es más compleja. Sin embargo, nos encontramos con algunos problemas, ¿no? Que al x yo le puedo sumar un valor, le puedo restar un valor, lo puedo multiplicar por algún valor, lo puedo dividir, etcétera. Pero lo que no puedo hacer es que el x aparezca tanto en el parte del numerador como en el parte del denominador. Y es por ello que vamos a tener que realizar algún tipo de artificio, algún tipo de técnica diferente para poder lograr construir esta expresión que es más compleja. Y eso es esta estrategia que vamos a tomar, ¿no? Vamos a poner abajo, en la parte del denominador, el denominador que tenemos que es x más 7, y lo que vamos a hacer es que este denominador aparezca nuevamente en la parte de arriba. Sin embargo, para no cambiar la expresión que nos han dado, me doy cuenta que acá dice x más 3, pero yo estaría poniendo x más 7. Entonces, de esa manera me puedo dar cuenta que para mantenerlo y mantener la expresión igual, le puedo restar aquí 4 unidades. De esa manera tendría x más 3, porque 7 menos 4 me darían los 3 justamente que tendría originalmente. ¿Y para qué hacemos esto? Porque ahora puedo trabajar con fracciones parciales, ¿no? Puedo dividir x más 7, puede dividir primero a esto y luego por otra parte a esto. Entonces me estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Estaría quedando x más 7 entre x más 7 menos 4 sobre x más 7. Esto de aquí nos damos cuenta que es 1, porque son dos valores iguales que están siendo divididos. Y me estaría quedando entonces esta expresión como la expresión m, pero de una manera un poco más trabajable para nosotros. Bien, de esa manera entonces ahora el trabajo se ha vuelto mucho más sencillo porque las operaciones que tendríamos que hacerle a la variable x original creo que ya se ven mucho más visibles, ¿no? Primero al x tengo que sumarle 7, luego tengo que invertirlo para que pase al denominador, luego tengo que multiplicarlo por menos 4 y por último sumarle esta unidad. Entonces, al ser todas operaciones que ya tengo definidas, pues procedo a trabajar en ello, ¿no? Tenemos que x va desde menos 3 hasta 5. Como había dicho, lo primero que vamos a hacer es sumarle 7 para que nos quede x más 7. De esa manera 5 más 7 son 12 como límite superior y menos 3 más 7 son 4 como límite inferior. En este caso la inecuación no tiene por qué verse afectada porque, como hemos visto en la parte teórica, la suma y la resta no tendría por qué afectar. Sin embargo, a la hora de realizar una inversa, ¿no? Porque necesitamos que el x más 7 pase al denominador, lo invertimos. Acá nos quedaría un doceavo y acá nos quedaría un cuarto. Y como habíamos visto nuevamente también en la parte teórica, la operación de la inversa hace que esto cambie el sentido de la inecuación. Y otra cosa también que no nos traería mayores problemas porque todo eso se encuentra en el intervalo positivo, ¿no? Todo eso se encuentra mayor que 0. Así que al utilizar la inversa simplemente se invierte la inecuación. Ahora nos quedaría multiplicar por menos 4 a toda la inecuación para que nos quede este menos 4 que habíamos planteado. De esa manera tendríamos menos 4 arriba, x más 7, un doceavo por menos 4 y un cuarto por menos 4. Pero lo que pasaría es que nuestra inecuación vuelve a cambiar de sentido porque el hecho de multiplicar por un negativo hace que esto pues se vea afectado de esta manera. Procedemos ahora
a continuar con nuestras operaciones por este lado. Menos 4 entre 4 menos 1. Nos estaría quedando menos 4 sobre x más 7. Y menos, no, sacamos aquí, ¿no? Cuarta, cuarta. Nos queda menos 1 sobre 3. Bien, y como último paso lo que tendríamos que hacer es justamente sumar la unidad, ¿no? Para poder lograr ya tener la expresión completa que representaría a m, ¿no? Y de acá tendríamos que 1 menos 1/3 son 2/3 por fracciones complementarias y 1 menos 1 es 0. Por lo cual tendríamos nuestro intervalo que como esto es m, diríamos que m pertenece desde 0 hasta 2/3 abierto en ambas situaciones porque nos damos cuenta pues que es mayor y menor, ¿no? Así que debería ser abierto. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Y si buscamos una clave, nos daríamos cuenta que esa es la clave A. Bien, ejercicio interesante y bastante clásico, ¿no? Que consiste, como les digo, en la construcción de una expresión más compleja a partir del intervalo de una variable ya definida, ¿no? Bien, ejercicio número 2. Nos dicen que la inecuación cuadrática que está aquí, que no podríamos resolver porque tenemos a m y a n, tiene como conjunto solución esta expresión, ¿no? Es S, que es los reales, menos 2, desde menos 2 hasta 3, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay unos corchetes que indicaría que esto es un intervalo cerrado. O sea, todos los reales menos esta expresión que está acá. Bien, algo que podemos definir de manera muy rápida sería esta situación, ¿no? Tenemos ahí una recta numérica y nos dicen que desde menos 2 hasta 3 ese intervalo estaría prohibido, ¿no? Porque nos dicen pues justamente que es todos los reales, o sea, toda la recta numérica desde más infinito hasta menos infinito, pero quitándole esta expresión, que es este intervalo que está acá. Así que lo que vamos a hacer nosotros es para hallar el verdadero intervalo, es justamente a los números reales, a toda la recta numérica, es quitarle esta expresión. Y yo me doy cuenta pues que si quitamos esa expresión, lo que estaría quedando sería este intervalo de acá, que sería desde menos infinito. Ahora vamos a analizar el caso del menos 2 y también este lado de acá hasta más infinito. Bien, eso sería cuando retiramos. Y ahora analizamos esto de acá, ¿no? Decimos que este intervalo contiene al menos 2. Por tanto, cuando a los reales yo le quite este intervalo, le voy a quitar el menos 2. Por tanto, en nuestro intervalo que queda, el menos 2 ya no lo tendríamos, porque se habría ido con el intervalo que está aquí planteado. De igual manera, el 3 también se habría ido con este intervalo que estamos restando. Por lo tanto, justamente nuestro verdadero intervalo sería este. Sin embargo, eso no es muy importante porque nos damos cuenta que realmente lo que planteaba el ejercicio era que estos valores eran bastante importantes porque eran los puntos críticos de la inecuación cuadrática originalmente planteada. Por lo tanto, yo puedo decir que si los puntos críticos son x igual a menos 2 y x igual a 3, entonces podría decir yo que el factor que originó a estos puntos críticos sería el primero, x más 2, y el otro factor que habría originado al otro punto crítico, que es x más 3, sería x menos 3, ¿no? Lo que estamos haciendo o recordando es que cuando hayamos un punto crítico es porque lo igualamos a 0, ¿no? El menos 3 pasaría a restar y donde tendríamos x igual a 3. Entonces lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿no? El 3 pasarlo a restar y encontramos el factor. De igual manera, el menos 2 lo pasamos a sumar y encontramos el factor. Una vez teniendo los factores, entonces yo podría construir la inecuación original, ¿no? Que sería justamente este intervalo de acá, que sería el producto de estas dos, la expresión algebraica cuadrática. Sería x cuadrado menos x, estoy haciendo suma, ¿no? 2 más 2 menos 3 es menos 1, así que eso va a ir en el medio. Y por último, más 2 por menos 3 sería menos 6. Eso es utilizando el concepto de producto de binomios con factor común. Si no, simplemente hacen la distributiva, ¿no? Hacen la distributiva y llegarían a absolutamente lo mismo. Entonces diríamos que esto es mayor que 0.
porque habríamos pintado el lado positivo, ¿no? Los lados positivos, justamente. Y también coincide, obviamente, con la inecuación que ellos nos dieron, pues, ¿no? Entonces podríamos decir que m sería el valor que está aquí en el medio, ¿no? Y eso es -1. Y n sería el independiente, que es -6, que es este valor que está acá. Por lo tanto, si me piden m más n, sería -1 más -6, que sería -7. Esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Por tanto, acá tenemos la respuesta. Bien, interesante ejercicio que nos hace un poquito analizar lo que vienen siendo los puntos críticos o el origen de los puntos críticos. En este caso, bueno, lo adicional que han añadido es que nos dan un intervalo que está un poquito expresado de una manera distinta, ¿no? Como los reales menos una expresión, pero no es muy difícil pues entender que al final el -2 y el 3 serían los puntos críticos. Y creo que para futuras situaciones lo mejor simplemente sería tomarlo ellos como puntos críticos y proceder ya al mismo análisis y obviarnos esta pequeña explicación que habría hecho para que se entienda un poquito de dónde estamos tomando esta lógica. Muy bien. Pregunta número 3. Nos dicen, ¿cuál es el menor valor entero para el cual se verifica que esta expresión algebraica es mayor que 0 para todo x que pertenece a los reales? Bien, entonces cuando me dicen que quieren que esto sea positivo para cualquier x que pertenezca a los reales, o sea, para cualquier x en otras palabras, lo que me están diciendo entonces pues es que quieren que este polinomio sea positivo siempre. Pase lo que pase, quieren que este polinomio sea positivo. Y con eso entramos pues al concepto que hemos revisado ya en la parte teórica que se llamaba trinomio positivo, ¿no? Y lo que planteábamos del trinomio positivo es que un polinomio iba a ser siempre mayor que 0, o sea, iba a ser siempre positivo, siempre y cuando su discriminante sea negativo, teniendo en cuenta que el coeficiente principal sea positivo, justamente como en este caso. Por lo tanto, lo único que plantearíamos sería el discriminante y hacer que sea menor que 0. En este caso, el discriminante se calcula, recuerden ustedes, ¿no? Lo voy a poner acá, como b cuadrado menos 4ac. Importante que ustedes recuerden esto, ¿no? Entonces, en este caso sería -5 al cuadrado menos 4 veces a, que es 2, por c, que en este caso es m y justamente es lo que nos va a permitir hacer justamente el cálculo de m, ¿no? Para el cual esto se verifica. ¿Bien? Entonces decimos que esto es menor que 0. 25 menos 8m es menor que 0. El 8m lo podemos pasar a sumar, porque recuerden que la suma y la resta en inecuaciones no altera el valor de la inecuación, ¿no? O el sentido de la inecuación. El 8 pasa a dividir y en este caso si hacemos esa división, ¿no? 25 entre 8 me da aproximadamente 3, ¿no? Y si no me equivoco serían 3,125, una fracción de esa división, ¿no? Que nos sale de dividir. Bien, por lo tanto, podríamos decir ya la respuesta es que si m es mayor, ¿no? Si m es mayor que este número, que es un decimal evidentemente, el menor valor entero sería pues m igual a 4, ¿no? M igual a 4. ¿Dónde tenemos nuestra respuesta? La clave C. Por si no se logra entender, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Un análisis de la recta numérica, donde acá está el 3,125 y me están diciendo que m es mayor. Por lo tanto, el valor mayor inmediato entero sería el 4. Listo. Entonces estamos haciendo ese pequeño análisis. Ejercicio interesante que plantea el uso del concepto del trinomio positivo, ¿no? Del trinomio positivo. Bien, pregunta 4. Nos dice si en el conjunto solución de esta ecuación cuadrática, ¿no? Es menor que 0, es vacío, entonces A varía para el conjunto. Bien. Entonces lo que nos está diciendo nuevamente es lo mismo, en otras palabras nada más, ¿no? Lo que nos está diciendo es que como este polinomio es menor que 0 y sale que es vacío, significa entonces que esto jamás puede ser menor que 0.
porque justamente esta inecuación me estaría originando un conjunto vacío, o sea, una inexistencia de valores que haga que esto sea posible. Por lo tanto, lo que me están diciendo en otras palabras es lo contrario, que este polinomio justamente siempre es positivo. Porque si nosotros decimos que este polinomio es positivo, entonces justamente pues cuando nosotros hacemos que esto sea menor que cero, el conjunto que me va a dar como solución es vacío, pues porque es un conjunto inexistente. Entonces de esa manera podemos decir entonces que x cuadrado menos ax más 4 debe ser mayor que 0, por lo tanto decimos que el discriminante tiene que ser menor que 0, porque estamos viendo justamente que el coeficiente principal es positivo, porque si bien no está aquí, sabemos que ahí tácitamente hay un 1. Procedemos a hacer el cálculo del discriminante, que ya sabemos que es b cuadrado menos 4ac, en este caso el b, ¿no? Refiriéndonos al coeficiente lineal, es este, ¿no? Entonces por eso es b cuadrado menos 4 veces a, pero nuestro a no es este a que está acá, sino nuestro a es el coeficiente principal, que en este caso habíamos dicho que es 1, multiplicado por c, que es 4, c obviamente siendo el término independiente, ¿no? Por si no se logra comprender, estamos tomando esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. Si esto es un trinomio, un trinomio, y diciendo que el discriminante es b cuadrado menos 4 veces ac. Esto es lo que estamos recordando. Bien, ahora procedemos con esto. Menos a cuadrado, a cuadrado, porque todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Menos 16 menor que 0. Aplicamos diferencia de cuadrados. A más 4 por a menos 4 menor que 0. Y tenemos pues justamente una inecuación cuadrática, ¿no? Donde trabajamos ahora nuestros intervalos. Y tenemos evidentemente pues que nuestras raíces o puntos críticos es esto igual a 0, ¿no? Entonces a vale 4. Y si esto lo igualamos a 0 nos va a dar menos 4, ¿no? Teniendo en cuenta que las raíces coinciden con lo que llamamos nosotros puntos críticos. Menos 4 y 4. Dibujamos nuestra recta numérica. Más, menos, más. Y analizamos, ¿no? Esta expresión queremos que sea negativa, o sea, que sea menor que 0. Por tanto, el área a colorear sería nuestra área negativa. Los puntos de 4 y menos 4 los dejamos abiertos porque nos están diciendo que sea menor. Recuerda que cerrado, ¿no? Coloreado en otras palabras, es cuando es menor igual o mayor igual. Si es mayor o menor, en este caso el intervalo se deja abierto. De esa manera entonces estaríamos calculando que A pertenece al intervalo desde menos 4 hasta 4, abierto en menos 4 y 4. Tendríamos entonces nuestra respuesta, la clave A. Muy bien, ejercicio que repite, ¿no? Justamente el concepto de la pregunta anterior, pero, ¿no? Con una pequeña variación a la hora del planteamiento, que al final quiere decir lo mismo, ¿no? Justamente es importante que nosotros entendamos los conceptos teóricos para que podamos hacer nuestros planteamientos sin ningún tipo de problema. Pregunta número 5. Vamos a leer porque creo que esta es una pregunta muy buena para que ustedes puedan practicar lo aprendido. Y nos dice que dada la inecuación x cuadrado menos kx más 9, siendo menor que 0, dice si su conjunto solución es 1 y 9, indica el valor de k. Bien, justamente nos están dando que el conjunto solución es este, por lo tanto estos señores pasarían a ser puntos críticos de nuestra inecuación y creo que eso ya justamente les permitiría a usted encontrar ese famoso valor de k que es el que les piden. Bien, repito, este ejercicio entonces lo vamos a dejar para que ustedes puedan elaborarlo y puedan practicar lo aprendido. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Nos encontramos ahora con un ejercicio que nos piden calcular cuántos valores enteros verifican la inecuación vemos que por un lado esto es menor que esta expresión y
que esta expresión es menor que esta expresión, ¿no? Y vemos dos inecuaciones realmente. Bien, lo que vamos a hacer justamente es entonces resolverlo de estas dos maneras, ¿no? Resolverlo por ambos lados. Resolver dos inecuaciones. 4x menos 12 mayor que 2x. Y por otro lado vamos a resolver la otra parte de la inecuación. 18. A ver, vamos a 18 más x tercios. Y vamos a resolver cada uno de los lados, ¿no? 2x pasa a restar, 4x menos 2x, 2x. El 12 lo paso al otro lado. Hago esto o despejo el x porque vemos que esta es una inecuación de primer grado. Y en la inecuación de primer grado siempre lo que buscamos es al x comparado con otro número. A diferencia de las cuadráticas donde necesitamos compararla con 0. El 2 pasa a dividir. Nos queda que x es mayor o igual que 6. Y listo, ya está. Recuerden también que procuramos que el x quede positivo, ¿no? Como en estas expresiones. Por eso es que el 2 lo he pasado para allá y no viceversa, ¿no? Porque si lo pasaba al contrario me iba a quedar negativo. Y eso no lo busco. Eso entonces me dice que acá el x tercios tengo que pasarlo para el lado derecho. Para el lado izquierdo, perdón. Para que no quede negativo. Entonces realizamos justamente esa resta, ¿no? Podemos hacerlo completo. 2x menos x tercios menor que 18. Hacemos el aspa, ¿no? Acá tenemos 6x menos un x, porque eso está sobre 1. Serían 5x, ¿no? Y todo dividido por 3, que es de esta expresión. Estamos haciendo pues es la clásica diferencia de fracciones por medio del aspa, ¿no? Entonces aquí ya podemos pasar a el 3 pasa a multiplicar, serían 54, y luego el 5 pasa a dividir, y 54 entre 5 me daría un valor aproximado de 10,8. Bien, de esa manera entonces ya tendríamos justamente las dos condiciones. Y vamos a unir ahora nuestros intervalos, ¿no? Vamos a unir los dos intervalos y diríamos, por lo tanto, x es mayor o igual que 6 por esta expresión que está acá, pero resulta que x es menor que 10,8 por esta expresión que está acá. Por lo tanto, los valores enteros, no los únicos valores, sino los valores enteros que puede tomar x, serían el mismo 6 por el hecho de ser acá, ser mayor o igual, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y hasta ahí llegarían todos los valores enteros que podría tomar mi x. Bueno, pero como conclusión, la cantidad de valores serían un total de 5 valores que puede tomar mi variable x. Por lo tanto, la clave sería la clave D. Bien, interesante ejercicio de inecuaciones en las que nos obligan a resolver pues un par de inecuaciones, ¿no? Y luego de ello recién unirlas para dar una sola respuesta de un intervalo de una sola variable, ¿no? ¿Por qué no resolví todo a la misma vez? Porque el problema que había x acá, x aquí y x aquí. Si en los bordes hubiesen habido solo números, diferente hubiese sido la situación y ahí sí solo hubiese resuelto todo junto, ¿no? Pero al tener x por este lado y por este lado, lo mejor resultó ser justamente un fraccionamiento del ejercicio. Bien, siguiente ejercicio. La pregunta 7 y 8, al ser ejercicios de inecuaciones para plantear las inecuaciones a partir del texto, de la interpretación del texto, vamos a dejar ambos ejercicios para que ustedes puedan plantearlo y podamos revisarlos en la sesión presencial. Muy bien, entonces esos dos ejercicios, la 7 y la 8, adicionada de la pregunta 5, lo estaríamos dejando para que ustedes puedan trabajarlo de manera individual y practicar lo aprendido. Muy bien, nos dirigimos entonces a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Y en la pregunta número 9, más que un ejercicio de inecuaciones, nos encontramos con un ejercicio de lo que podríamos llamar intervalos, ¿no? Para poder hacer el análisis de los intervalos.
Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a analizar cada uno de los conjuntos que nos dan, ¿no? Por un lado el conjunto A, que nos dice esta situación, y el conjunto B que nos plantea otra situación distinta. Nos dicen que en el conjunto A tenemos este símbolo que ustedes ya conocen, que es el O, y que en conjunto sería una unión, ¿no? Por lógica de clases, eso sería una unión de este intervalo y de este intervalo. Entonces voy a proceder a graficar ambos. Primer intervalo va desde 3, cerrado en 3, hasta 8. Ese sería mi primer intervalo. Y el otro intervalo es desde -1, cerrado en -1, hasta 5, que si lo puedo observar está por aquí. Y me dice que el conjunto A sería la unión de ello. Por lo tanto, yo puedo decir que para A, X pertenece desde -1 hasta 8 abierto y -1 cerrado, porque es lo que estamos observando como límite superior y límite inferior. Algún joven me dirá, no, profesor, pero ¿por qué el 5, si está abierto, usted aquí lo está obviando? Y es porque la unión plantea que la unión crea un conjunto creado por los elementos de A o de B, o del primer conjunto o del segundo conjunto. Y si bien el primer conjunto al 5 no lo contiene, el segundo conjunto al 5 sí lo contiene, porque es desde 3 hasta 8, por lo tanto el 5 sí estaría dentro de este conjunto. Y por eso, al hecho de uno de ellos tenerlo, la unión pues también lo va a tener. Así que acá no tengo que hacer ningún tipo de especificación con respecto al 5. ¿Bien? Siguiente conjunto, vamos con B. Me dicen que va desde 2, voy a poner acá el 2, hasta 10. Pero en 10 es abierto y en 2 es cerrado, sería este conjunto de acá. Y por último va el otro con el que lo vamos a operar, es desde 4 hasta 12 abierto. Sin embargo, acá hay que tener cuidado, porque acá nos dicen que nos dan este símbolo, que este símbolo es el símbolo I, o en lógica de clases trabajado como la intersección. Y la intersección se describe o se define como los elementos que pertenecen tanto al primer conjunto como al segundo conjunto. Entonces yo me puedo dar cuenta que acá los elementos son los que se encuentran en este intervalo, ¿no? Son los elementos que pertenecen tanto al primer conjunto como al segundo conjunto. Entonces los únicos elementos son estos de aquí, los que pertenecen a ambos a la misma vez. Por lo tanto, para esta operación, X pertenecería desde 4 cerrado hasta 10 abierto. Y ahora nuevamente, ¿no? Hay que explicar por qué en 10 sería abierto y no cerrado, ¿no? Porque a diferencia del anterior, donde era 5 abierto, acá igual lo devaluábamos y acá sí lo estamos manteniendo. Y eso es porque nos debemos preguntar si el 10 pertenece a ambos conjuntos. Porque recuerden que para la intersección el valor debe pertenecer a los dos conjuntos. Y me estoy dando cuenta pues que el 10 pertenece a este conjunto que está acá, que va desde 4 hasta 12, pero el 10 no pertenece a este conjunto de acá, porque es una referencia, más no es un elemento que se tome, porque por eso está abierto. Eso significa entonces que para nuestro conjunto intersección, ¿no? Tampoco va a estar el 10, porque no pertenece a los dos. Bien, una vez eso nos dicen indica la suma del mínimo y del máximo valor de A diferencia simétrica B. Esto de acá es diferencia simétrica, ¿no? Así que lo que vamos a hacer por último es, bueno, vamos a poquito, esto lo vamos a hacer más pequeño para tener más espacio. Porque vamos a hacer una última operación. Vamos a tener una última operación de la diferencia simétrica. Vamos a graficar ahora un último conjunto. Estos dos conjuntos que ya tenemos, ¿no? Justamente estos dos conjuntos que ya tenemos los vamos a graficar para ver cómo sería la diferencia simétrica. Va desde -1 cerrado
hasta 8, podría estar por aquí. Y el 4, y el otro es desde 4 cerrado hasta 10, que podría estar por aquí. Bien. Y recordamos que la diferencia simétrica se define como todos los elementos que no pertenecen a la intersección. Entonces yo puedo observar que la intersección sería este intervalo del medio. Por lo tanto, mi diferencia simétrica serían estos dos elementos que están acá. Y ahí ya se vuelve mucho más fácil en el análisis, ¿no? Porque nos piden el mínimo más el máximo. Y en esos conjuntos yo me puedo dar cuenta que el mínimo es en esta zona. Y vemos que el mínimo valor que puedes tomar es el mismo menos 1. Y el máximo valor que puedo tomar debería verlo por aquí. Pero veo que el 10 está abierto. Por lo tanto, el mínimo valor sería 1 antes de él. Y que en este caso, si el extremo es 10, el máximo entonces sería 9. 1 antes de él. Y como me piden la suma, por lo tanto, la respuesta sería menos 1 más 9, que sería 8. Y esa sería mi respuesta final para este ejercicio número 9. Muy bien, como decía, ¿no? Al inicio, este ejercicio, más que un ejercicio de ecuaciones, parece ser pues un ejercicio de análisis de conjunto solución, ¿no? De intervalos. Bastante interesante, nos hace reflexionar y nos hace recordar un poquito de las operaciones básicas en estos ejercicios de intervalos y de conjuntos. Vamos al ejercicio número 11, porque nos podemos observar que en este caso el texto plantea el ejercicio 10 como el mismo ejercicio que ya habíamos visto antes, creo que es el ejercicio número 5. Es por un error de edición. Así que lo vamos a dejar ahí obviamente para que ustedes lo completen, al igual que el ejercicio número 5. No hace más sentido volver a revisar. Ejercicio número 11 entonces. Dice si 5 más 2x multiplicado por menos 3 a la menos 1 pertenece a este intervalo, entonces el intervalo al cual pertenece esto es justamente lo que queremos calcular. Entonces vamos a plantear esta situación, ¿no? Es un ejercicio muy similar, hay que plantearlo, como al ejercicio número 1, ¿no? Que nos dan un primer conjunto y nos piden calcular el intervalo de otra expresión más compleja, ¿no? Vemos que en el ejercicio número 11 es lo mismo, ¿no? Nos piden un intervalo a partir de un dato. Sin embargo, la diferencia cae justamente en que el intervalo que nos dan no es tan sencillo como el anterior, ¿no? Es una expresión también un poco compleja. Entonces vamos a empezar por eso, vamos a empezar por el dato. Nos dicen entonces que 5 más 2x, como este es menos 1, va a hacer que esto pase al denominador, ¿no? Pase a la parte inferior. Pero su signo no tendría por qué verse afectado, así que simplemente pasa como denominador menos 3. Y nos dicen que esto es mayor o igual que menos 5 y también es menor o igual que 8, porque es el intervalo en el que se mueve justamente esta situación que nos han dado. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es buscar una expresión más sencilla, o sea, solo el x, ¿no? Sin todas estas operaciones que se han hecho intermedias al x. Entonces, como primer lugar vamos a eliminar el denominador. Para eliminarlo, si está siendo dividido por menos 3, lo que nosotros vamos a hacer entonces es lo contrario, multiplicar por menos 3. De esa manera, menos por menos más, y 5 por 3, 15. Ya tenemos el intervalo, esa zona. Y 8 por menos 3 sería menos 24. Y tendríamos 5 más 2x. Sin embargo, por nosotros haber multiplicado por un número negativo, en este caso nuestra inecuación va a verse afectada cambiando de sentido. Siguiente paso sería eliminar este 5 que está acá. Y así lo que vamos a hacer entonces es restar 5. Si yo resto 5, justamente ese 5 se va. Y de estos lados sería menos 29. Y de este lado sería 10. Recordar que sumar y restar no cambia el intervalo, no cambia la inecuación, por lo tanto lo he mantenido de esa manera. Y por último, para no trabajar con 2x, sino trabajar solo con x, voy a dividir entre 2. De esa manera me quedaría menos 29 medios por esta zona y por esta zona me quedaría 5. Nuevamente, al ser el 2 positivo, no se vería afectado nuestro intervalo. De esa manera nos vamos quedando entonces con esta expresión.
Ya tengo entonces el intervalo de x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente calcular, ¿no? A partir de eso, la expresión que nos piden. Sin embargo, hay un paso intermedio que hay que hacer. Porque veo que la expresión que me piden es x más 1 sobre x más 2. ¿No? ¿Qué es esto acá? Porque como esto está elevado a la menos 1, entonces esta parte pasa como denominador, ¿no? Pasa como denominador. Y esto nos queda entonces. Y lo que tenemos que hacer es sacar un pequeño tratamiento, porque como les había dicho, yo no tengo operación alguna que haga que aparezca x arriba y abajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. El artificio de hacer que aparezca abajo y arriba lo mismo, ¿no? Haciendo que sea x más 2, x más 2. Y cuestionarnos en lo siguiente. Yo tengo acá x más 1. ¿Qué le debo hacer al x más 2 para que se convierta en esto? Creo que la operación fácil es restarle 1. De esa manera estamos planteando la misma situación. Y veríamos que nos quedaría de esta manera. X más 2 sobre x más 2 menos 1 sobre x más 2. Y esto es 1 menos 1 sobre x más 2. Y esta sería la expresión que yo voy a empezar a buscar. Bien, vamos a esto de acá, reducirlo, colocarlo por esta zona. Bien, y ahora sí, a partir de esta expresión voy a construir esta expresión que he calculado. Tenemos entonces x es mayor que menos 29 medios y por acá 5. Bien, ¿qué es lo primero que hay que hacerle al x? Veo que hay que sumarle 2. Entonces voy a sumarle 2 a ambos lados. De esta zona está bastante sencillo, 7. Sin embargo, por este lado debo sumarle 2 a menos 29 medios. Recuerda que lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Como 2 sobre 1. Como 2 sobre 1 y hacer el aspa. Menos 29 por 1 menos 29, más 2 por 2 que son 4, sobre 2 por 1 que son 2. De esa manera tendríamos menos 25 medios. Esto únicamente como cálculo auxiliar, ¿no? Porque eso es algo que en nuestro proceso solo nos quitaría demasiado espacio. Bueno, vamos a poner aquí de frente, ¿ya? Vamos a poner de frente aquí el cálculo que hicimos, que dijimos que salía menos 25 medios. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es invertirlo, porque vemos que el x más 2 está como denominador. Así que nos quedaría men 1 sobre x más 2. Acá nos quedaría un séptimo. Y acá nos quedaría. Y por este lado nos quedaría menos 2/25. Bien, antes de continuar, un pequeño fe de ratas, ¿ok? Una pequeña corrección porque veo que acá hay un error, ¿no? A la hora que aquí hemos dividido entre menos 3, perdón, hemos multiplicado por menos 3, acá lo mantuve como 15. Y eso es porque he tomado acá que va desde menos 5, ¿no? Y cuando el intervalo va realmente desde 5. Entonces vamos a hacer la corrección ahí, que no debe traernos muchos problemas. Debería ser ahí 5. Debería ser acá menos 15. Debería ser acá, cuando multiplicamos por 2, sería 20. Bueno, ahí es cuando sumamos. Aquí es cuando restamos 5, ¿no? Aquí es cuando restamos 5. Y al final, cuando dividimos entre 2, nos salió menos 10. Eso se los dejo justamente a revisión. Yo lo estoy corrigiendo, ustedes lo revisan, por favor, para que no haya mayor error. De esa manera corregimos acá también. No sería 5, sino sería los menos 10 que nos quedó acá. Y al sumarle 2, nos quedaría aquí menos 8. Y por último, ahora sí corrigiendo acá, nos quedaría menos 1/8. ¿Ya? Esa pequeña corrección, por favor, revisarla. ¿No? Yo ya me di cuenta a tiempo antes de continuar y podemos continuar ahora sí. Bien,
Teniendo en cuenta que seguimos queriendo esta expresión de acá, me doy cuenta que ya tengo lo de acá, pero me falta ponerlo como negativo. Entonces multiplicarlo por -1. Entonces tendría un octavo. Perdón, ¿no? Multiplicar por -1 haría que nuestra inecuación cambie de sentido. -1 sobre x más 2 cambia de sentido 2/25. Y por último, ya nos queda solo sumarle 1. Donde nos queda entonces 1 menos 1 sobre x más 2. Y hay que restarle 1 a ambos casos. Perdón, sumarle 1, ¿no? Entonces, si a un octavo yo le sumo 1, me da 9 octavos. Y si a 2/25 yo le sumo 1, me daría 27/25. Perdón, 25. Y eso ya sería justamente nuestra respuesta, porque sería ya el intervalo de lo que estábamos buscando al inicio. Y creo que de esa manera podemos encontrar que la clave es la clave C. Aunque acá hay un pequeño error, ¿no? Acá hay un pequeño error, que es el hecho de que al final teníamos que esto cambiar de sentido, ¿no? Porque cuando hemos invertido, cambia una vez de sentido y luego cambia otra vez de sentido, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí, ¿no? Fue aquí. Aquí cuando invertimos, esto tuvo que haber cambiado de sentido. Esto tuvo que haber cambiado de sentido. Y al multiplicarlo por el negativo, tuvo que haber vuelto a cambiar de sentido. Y ese ya sería el sentido que estaríamos manteniendo, ¿ya? Tener cuidado con esas cositas, a veces se pasan. Muy bien, entonces ejercicio bastante interesante. Bueno, es bastante ya un poco más trabajoso por el hecho de tener dos ecuaciones o dos expresiones, perdón, un poco más complejas, ¿no? Entonces vamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 12. Nos encontramos con esta expresión que está acá. Nuevamente, o como muy parecido al ejercicio número 6, donde nos dan en el medio un valor y nos dan a los extremos pues inecuaciones, ¿no? Sin embargo, aquí lo hicimos de manera separada, porque justamente como les había dicho, hay x en todos los términos. A diferencia del ejercicio 12, que veo que hay x solo en el medio y en los extremos no tenemos ningún valor de x, así que esto lo podríamos resolver en una sola tanda, ¿no? De un solo tirón. Y para eso lo podría hacer de esta manera, ¿no? Un tercio, por acá un cuarto. Sin embargo, vemos que para poder ir retrocediendo en el tema de las operaciones como hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, vemos que hay un problema, ¿no? Que hay x arriba y hay x abajo y yo no tengo operación para poder despejar esa situación. Así que lo que vamos a hacer es nuevamente nuestro artificio de que aparezca abajo y arriba lo mismo. Entonces ponemos aquí a x más 2. Sin embargo, acá es la situación un poco más compleja, porque lo que tengo que pensar ahora yo es qué debo hacer la x más 2 para que aparezca como 2x menos 3. Y veo que lo primero que hay que hacer es que el x se convierta en 2x. Y esa operación necesaria sería multiplicar esto por 2. De esa manera me quedaría 2 por x, 2x, que es lo que quiero, y 2 por 2, que son 4. Sin embargo, yo no quiero 4, yo quiero menos 3. Así que ahí cae de madura que lo que tenemos que hacer por este lado es restar 7. Bien, de esa manera, esto justamente es lo mismo que está acá, solo que escrito de otra manera. Bien, ahora nos quedaría lo siguiente, ¿no? 2 por x más 2 sobre x más 2 menos 7 sobre x más 2. Lo que estamos haciendo ahora es que este x más 2 va a dividir tanto a este término como a este término. Sobre 4, bueno, menor que 4 tercios. Por el momento todavía no voy a hacer nada ahí, ¿no? De esa manera haría que acá x más 2 con x más 2 se va. Me queda 2 menos 7 sobre x más 2. Y ahora ya puedo empezar a trabajar con esta expresión, ¿no? Lo que voy a hacer primero entonces en este caso es restar 2 a todo. ¿Para qué? Para eliminar este 2. Restar 2.
Si a 1/3 le quito 2, me va a quedar menos 5/3. Eso ya lo hemos visto que lo hacemos por medio del aspa, por medio de operaciones básicas de fracciones. Y por este lado, si a 4/3 le quito 2, le va a quedar menos 2/3. Para continuar con las operaciones, lo que tengo que hacer ahora es esta expresión que es negativa, multiplicarla por positivo, ¿no? Por negativo, perdón, para que se vuelva positivo. Entonces te queda 5/3, te queda de este lado 7, y te queda de este lado x más 2, y te queda de este lado 2/3. Nuevamente, pequeño error, ya me di cuenta, que al multiplicar por un número negativo, lo que pasaría con la inecuación es que cambia de sentido. Bien, ahora necesito que el x más 2 aparezca arriba, no debe estar abajo. Entonces vamos a invertirlo. X más 2 sobre 7, 3 sobre 2 y 3 sobre 5. Pero por esta operación de la inversa, nuevamente nuestra inecuación vuelve a cambiar. Ahora, este 7 está dividiendo a esta expresión. Por lo tanto, para eliminarlo, voy a multiplicar a todo más 7. Por aquí me queda 21 medios. Por aquí me queda 21 quintos. Muy bien. Y para terminar, para despejar mi x, tengo que restar 2. Y si restamos 2 aquí, si ustedes hacen el cálculo, les va a quedar 11 quintos. Por este lado le va a quedar solo x. Y por este lado le va a quedar 17 medios. Y ese sería mi intervalo del valor de x por esta expresión. Bien, en este caso vemos que no vamos a encontrar clave. Hay algunas claves parecidas, sí, pero no vamos a encontrar clave. Bueno, eso se debe deber a un error de edición, un error de revisión del libro. ¿Ok? Pero ya este ejercicio ya estaría resuelto de esa manera. Y de esa manera hemos terminado el capítulo número 1 de inecuaciones. Les dejo a revisión los ejercicios que hemos planteado, que hemos dejado pendientes. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.